en Luz con Lu Vargas y el maestro Juan. Buenas noches y bienvenidos una noche más a este viaje misterioso, enigmático, este viaje de luz que realizamos contigo cada uno de los viernes de 21 a 23. Este viaje especial donde cada una de los viernes por la noche nos ocupamos en acompañarte, en mimarte y sobre todo responder tantas y tantas preguntas que llegan hasta tu mente, hasta tu alma y tu corazón. Así que cada uno de los viernes estamos aquí como siempre para ser tu amigo incondicional, ese que nunca falla, y resolver todo aquello que de algún modo crea una intriga en tu interior. Así que sean todos bienvenidos a Vivir en Luz. Y sí, hoy no es una noche cualquiera, hoy es una noche especialmente mística, especialmente enigmática y especialmente diferente. Y no es porque mi tocado sea más grande que lo habitual, porque yo respecto a tocados y a medidas de los tocados no tengo medida, valga la redundancia. Dicho esto, hoy es una noche extraordinariamente especial, aunque vosotros no lo creáis. Hoy es una de esas noches que, sin quererlo y queriendo, crea historia, porque cambia la historia de los acontecimientos. Y esta noche, aunque no lo creáis, puede ser la noche del inicio, del fin y de otro fin que genera otro inicio. ¿Lo habéis entendido? Perfectamente. Y esta noche, además, habiendo yo dormido nada, y cuando una bruja no duerme nada, pues mayormente lo que ocupa su tiempo es en intentar plasmar todos esos sueños en papel o lo que tenga más a mano para que se realicen en la mayor brevedad de tiempo posible. Así que os puedo garantizar, y no solo en mi condición de bruja o de vidente, no, en mi condición de, que iba a decir de ser humano, pero tampoco estoy de sacerdotisa. No, en condición de lo que yo sea, como sea, de que esta noche creará historia para el futuro de las generaciones venideras. ¿Qué os parece? Más de un pasito. Así que yo un vamos, pasito y medio. A ver si... Pues mira, además, no sé quién me ha puesto aquí unas burbujitas maravillosas que me inspiran mucho y que son de colores y que me encantan aquí en la pantalla. Me gusta mucho. Y estas burbujas me las pongo yo en algunas fotos. Me encantan. Son muy como yo, de colores, se mueven todo el tiempo, pero están fijas y contundentes en sus pasos hacia la luz, sin retroceso, ni espera, ni dilación. Y justamente con eso, sin más dilación, vamos a presentar quién configura la mesa de hoy, que hay cambios, porque hoy a mi derecha está Esther Castejón, delegada de la Fundación 1 a 1 en España, y capitana en jefe de la Asociación de San Jorge. Buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz de estar aquí con todos vosotros. Bienvenida. Y a la izquierda hoy tengo al maestro Juan, que el maestro Juan no se le puede añadir nada más, es el maestro Juan. Soy el maestro Juan porque me dicen que soy el maestro, porque si no sería Juan. Vale. Y yo tengo, ya sabéis que tengo muchos nombres. En cada departamento, en cada sitio me llaman de una manera diferente. Ya casi voy por un montón de nombres. En esta ocasión y en este momento y en este lugar nos quedamos con maestro Juan. Vale. Y ahora presentamos quien configura la estrella estelar de este programa, que no es ni más ni menos que el doctor Fernández. Buenas noches, doctor. Buenas noches, espero que estéis bien y como siempre, pues un placer de estar con vosotros. El placer es nuestro. Vamos a empezar el programa de hoy planteando un tema que es muy recurrente y que a todos pues nos llegan muchas preguntas, planteamientos, reflexiones y demás, y creo que es un buen momento, aprovechando que tenemos al doctor al otro lado lo tenemos al otro lado del mundo. Pero aparte de tenerlo al otro lado del mundo, que eso no quiere decir que esté lejos, porque está cerca, él puede estar allí y aquí ahora mismo, o sea, esto no, una cosa no quita la otra.
Pero aprovechando que lo tenemos en conexión y nos va a responder todo lo que necesitemos, vamos a hablar hoy precisamente de la alimentación del futuro, pero sobre todo algo que me preguntan mucho habitualmente, y es la alimentación espiritual. Y el maestro está súper emocionado porque él es muy devoto, vamos a decir, de la alimentación espiritual. Entonces, hoy va a ser un buen debatiente respecto a este tema de la alimentación espiritual. Yo tengo que decir una cosa, de punto de partida, me gustaría preguntarte lo siguiente, doctor, y es ¿por qué las personas, me voy a incluir con la mayor de las humildades, por qué las personas que trabajamos la luz y que ayudamos a otras personas y configuramos, pues bueno, una pieza de remolque, ¿no? Vamos a decir, tenemos tantas... bueno, sí, voy a decir problemas con la alimentación, y llegas a perder el apetito constantemente y es como una lucha... pues que al final puede provocar problemas, pero bueno, uno trata de no. La pregunta sería esa: ¿qué nos pasa a los trabajadores de la luz con todo este trajín de la alimentación? ¿Qué nos sucede? Bueno, pienso que lo que sucede es algo así como un desconcierto momentáneo al descubrir que la alimentación es en realidad sensorial y que no está concentrada en un único sentido, que seguramente es el error más común, ¿no? Pensar que la alimentación queda restringida al sentido del gusto y obviar o no considerar que existe una alimentación también visual, una alimentación auditiva, una alimentación olfativa, una alimentación táctil, que son igualmente importantes, ¿no? Y creo que eso es lo que puede generar algún nivel de desconcierto entre los seres que, debido a su mayor frecuencia vibratoria, empiezan a cuestionarse esto y empiezan a atar cabos y a darse cuenta que realmente la alimentación va mucho más allá de lo que supone ingerir alimentos por vía bucal, ¿no? Y por vía digestiva. Y supongo que tiene que ver con eso. ¿Y eso va ligado a la alimentación espiritual? Quiere decir que, bueno, como ya has dicho, absorbemos más por otro, o sea, no es solo lo que ingieres, ¿no? Sino todos los otros sentidos, pero de los sentidos que se conocen, ¿hay también otros caminos más a través de los cuales te puedes alimentar? Bueno, claro, o sea, el espíritu debe ser alimentado con actuaciones determinadas, con cambios de actitudes, con elevación de los niveles de imaginación, o sea, positivismo en las vidas de cada uno. O sea, todo eso es importante también y constituye una alimentación en sí, que bien pudiéramos llamar alimentación espiritual, ¿no? Y que va unida a la otra. En el fondo, pues se trata de una distribución equitativa de las energías que se encuentran a mano y que no solamente corresponden a los alimentos, ¿no? También el concepto alimentario pues está cambiando rápidamente, con todas estas personas que cada vez van apareciendo más, que practican la inedia, esa capacidad que desarrollan algunos seres humanos de no comer ni beber nada durante años mientras desean, y que, bueno, puede causar estupor ante las personas, pero que en realidad dentro del mundo científico lo que se empieza a vislumbrar pues es una realidad latente que ya existía, y es el hecho de que estamos en una especie de pecera donde la propia atmósfera acuática del mar y aérea de encima del mar pues contiene toda suerte de sustancias y elementos nutritivos que se consumen sin que uno se dé cuenta, ¿no? La atmósfera, por ejemplo, pues está llena de
de esporas, de microorganismos, de sales minerales de todo tipo, de agua, de proteínas, de todo, de todo. Entonces, ¿quiere decir que cuando respiramos absorbemos todas esas partículas? No solamente eso, sino que también el concepto de respiración hay que revisarlo, porque se respira también mediante los poros de la piel. De hecho, un 15% aproximadamente de la respiración de los seres humanos tiene lugar a través de la piel y ni siquiera pasa por los pulmones, va directamente a la sangre, ¿no? Y al igual que los poros se abren como pequeñas bocas para absorber ese tipo de gases necesarios para la vida, pues también al abrirse se introducen a través de los poros toda suerte de sustancias, microorganismos, esporas, de todo, ¿no? Lipoproteínas disueltas en el aire, de enzimas de todo tipo. O sea que hay toda una despensa alrededor nuestro y la mayoría de la gente pues lo ignora, ¿no? Entonces, entiendo que hay que tener también mucho cuidado con lo que te aplicas sobre la piel, ¿no? Porque si una parte importante lo absorbes por la piel, o sea que eso de autobroncearse ya nada, ¿no? Bueno, obviamente todo eso pasará a un segundo plano en la medida en que los seres humanos pues lleguen a controlar mentalmente todas sus funciones biológicas, incluidas las componentes cosméticas que están todavía tan en boga. Es decir, no están lejos los tiempos en que una mujer pues no necesitará maquillarse nunca más porque podrá mentalmente dotar a su piel de la tersura y tono que desee, además de la pigmentación, ¿no? Del mismo modo, pues no usará lápiz labial, barras de labios, ¿no? Porque simplemente mandará una orden especial a esa mucosa para que se tiña de un determinado tono y así sucesivamente. Y claro, tampoco hay que ir mucho más allá ni haber pasado por ninguna universidad para darse cuenta que todo lo que se coloca encima de la piel, pues el primer efecto que tiene es justamente que tapa por completo los poros de la piel y de esa manera pues evita que cumplan su función, y eso tiene connotaciones no solo respiratorias sino alimentarias también. Interesante. Y Esther está pensando lo mismo que yo. Pues fíjate tú que me ha venido a la cabeza una película del CSI, que encuentran a alguien muerto porque lo han pintado todo el cuerpo, claro. Pero hay una cosa que no entiendo, si es el 15% de la respiración cutánea, si ese personaje hubiera respirado por la nariz, por la boca, en respiración pulmonar, entiendo que podía haber sobrevivido y aparece de que muere. Bueno, no sé, seguramente habrá muerto pues por otras causas, que no sé, lo atribuyeron a la falta de respiración. Sí, lo atribuían a ahogo por eso, por tener la piel pintada, completamente pintada de oro, estaba pintado de dorado. No sé, me ha venido así a la cabeza esa peliculita. Bueno, tradicionalmente estas últimas humanidades siempre han sido muy proclives a cubrirse el cuerpo de alguna manera, pintárselo, echarse incluso pues ciertas arcillas de colores, ¿no? Eso realmente pues no está bien. No está bien. Y la única ventaja que pudiera tener es hacer algo así momentáneo, es decir, como son pues esos baños de barro que a veces se dan en ciertos lugares, ¿no? Pero que eso debe durar pues un poquito, ¿no? Taponan los poros, qué sé yo, unos minutos y luego los limpian y esos poros entonces ya asfixiados literalmente se abren con más fuerza y cumplen mejor su función, ¿no? Lo cual tiene una repercusión inmediata en la piel. Pero desde otro punto de vista, pues la verdad no tiene mucho sentido. Respecto a la alimentación táctil que has comentado, no me queda muy claro lo de la alimentación táctil
O sea, he entendido pues la olfativa, la gustativa, la auditiva, pero no tengo claro la alimentación táctil cómo funciona. Bueno, eso tiene que ser cultivado, es decir, tú tienes que, por ejemplo, si te cubres con un textil, ¿no? Y ya que el término es parecido a táctil, si te cubres con un textil, debe ser un textil que sea compatible contigo, con tu tipo de piel, que no te cause ningún tipo de eczema, que no te cause roces, que no te cause alergias, ¿verdad? Tiene que ser muy suave. Por otro lado, también lo que tú tengas a mano para tocar con tus manos debe ser agradable al tacto. O sea, ese es el tipo de alimentación. No se trata de que absorba, en este caso, sustancias, sino que absorba energías puntuales que te hagan sentirte bien, ¿no? Del mismo modo, pues las personas que tienes alrededor han de ser compatibles contigo energéticamente, si las vas a tocar, si las vas a abrazar, si las vas a besar. Es decir, ese es el componente fundamental de esa alimentación táctil que debe ser contemplada también. O sea, al final se trata de estimular la funcionalidad del cuerpo al más alto nivel, ¿no? ¿Cuántas personas no conoceréis vosotros que andan encantados de la vida porque les han regalado, qué sé yo, una camiseta de Lacoste que ha costado un montón, pero resulta que esa fibra a ellos les produce una alergia y les pica y les roza, etcétera? Bueno, pues esa es una alimentación táctil inadecuada. Hay que buscar esas fibras nutritivas, ¿no? Que de alguna manera permitan que uno se deslice por la vida sin sufrir absolutamente ningún tipo de consecuencias por lo que lleva puesto, ¿no? Eso es muy importante y a eso me refiero con la táctil. Me ha recordado los zapatos. Bueno, muchas cosas de estas pues pasarán a un séptimo plano en un momento dado porque no son necesarios, ¿no? Un zapato de tacón, perdón, puede ser una moda en un momento dado, pero realmente necesario que no es. Y cualquiera podría entender que a lo mejor, pues no sé, unos Crocs son mucho más cómodos y te protegen, ¿no? En el futuro, no obstante, ni Crocs ni de tacón. Antes o después aparecerán una especie de suelas, ¿no? Que mediante un procedimiento que pudiéramos llamar psicomagnético quedarán adheridas a las plantas de los pies y uno caminará con ellas y será una manera también de preservar esa zona tan sensible que son las plantas de los pies, ¿no? O sea que iremos descalzos. No. Solamente sí. con la plantita aquella. Claro, una plantita, sí. Y iremos descalzos. Con la herradura. Sí, bueno, eso es aparte. Sí, bueno, es que fijaros cómo están las cosas ahora, que no quedan tantísimas personas que todavía sienten cosquillas, ¿no? Las cosquillas en las plantas de los pies o en las palmas de las manos son un indicador muy fiable de la sensibilidad de la persona. Es decir, quien no tiene cosquillas, pues lo que tiene ahí en vez de plantas o en vez de palmas, lo que tiene son una colección de 4 callos grandes, ¿no? Entonces eso ya no tiene sensibilidad de ningún tipo y claro, no tiene ningún sentido pues que se pongan a intentar hacer reiki y cosas de estas o las técnicas de Tsukio Magikari de la luz. Qué bien. No sé si queréis hablar algo más acerca de la alimentación espiritual, acerca de la alimentación por los diferentes canales, o pasamos a hablar de la alimentación ya del futuro. ¿Tienes pregunta? Sí, sobre la alimentación visual. Ah, ok, pues vamos. Pues la alimentación visual es un poco más de lo mismo, ¿no? Tú te alimentas visualmente cuando lo que tienes a tu alrededor te provoca una nutrición placentera de ese sentido. Es decir, que tú vives en tu casa y bueno, tu casa tiene que ser como la casa de un cuento de hadas, por muy elemental y muy humilde que sea, ¿no? De manera que cuando estés allí,
pues te encante lo que ves, te encante lo que tienes, ¿no? Lo mismo en los tuyos, si decides convivir con alguien, pues de alguna manera deberías hacerle saber o procurar que haya algún tipo de estimulación visual para todos, es decir, que todos estén bien aseados, bien vestidos, con algo que sea compatible con el latido de esa unidad familiar. Del mismo modo, pues no sé, estás en tu trabajo y a lo mejor lo que tienes pues es una esquinita ahí, ¿verdad? En la oficina tienes un cubículo que, en fin, ni siquiera tienes una oficina propia, pero tú puedes tener esos 2 metros cuadrados que te tocan a ti, pues con detalles que alegran tu vista, ¿no? Que despiertan tu imaginación, que alimentan el recuerdo de personas a lo mejor que ya no están o de otros tiempos, ¿no? Y eso hace que te sientas muy bien, ¿verdad? O sea, que esa es la alimentación visual, tratar de que todo lo que tengas alrededor nutra afectuosamente ese estado por el que estás pasando en ese momento, ¿no? Lo mismo sucede con el resto, es decir, alimentación olfativa. Bueno, pues empezando por ti misma, tú debes intentar que los aromas que emites y que llegan a ti, pues también sean nutritivos, sean compatibles, ¿no? Que te provoquen sensaciones, que te hagan sentir bien, ¿no? Y así todo. La auditiva, bueno, pues una alimentación auditiva es aquello que nutre todos los sentidos, absolutamente todos, con temas musicales, por ejemplo, pues que son positivos, que son agradables, que no te hagan llorar ni sentir mal. Y todavía queda mucha gente por ahí, verdaderos sadomasoquistas, o sea, que se ponen a escuchar ahí pues músicas que tienen más que ver con la grabación de procesos industriales de empaquetado y de fabricación que de la propia música en sí, ¿no? O de aquellos otros que corresponden a otra época, aquellos boleros lacrimógenos de antes, ¿no? Donde un hombre busca el petril de un puente para lanzarse porque su novia lo dejó y todo eso, que claro, tú escuchas eso y se te encoge el corazón. Entonces, eso de que se te encoge el corazón es un hecho real, es decir, ¿para qué vas a causar tú ese tipo de problemática cardiovascular simplemente porque estás escuchando algo y te pones en el papel del hombre o te da pena y demás? Y entonces todo eso, pues hay que cultivarlo convenientemente, hay que buscar la música de uno, ¿no? Y tratar de sintonizar con la propia música de la esfera. Y esa es un poco la alimentación sensorial espiritual, ¿no? O sea, todo eso debe ser cuidado. Sí, pero hay veces que es un poco complicado, y más, por ejemplo, si trabajas en un ambiente de muchísimo ruido, tienes una contaminación sonora tremenda, entonces eso resulta muy difícil de sobrellevar. Sí, pero bueno, para eso hay técnicas de introspección y meditación y técnicas de concentración que hacen que tú te evadas de ese tipo de problemática polucionante, ¿no? Que deriva justamente de la principal contaminación que existe, que no es exactamente la atmosférica o ambiental que le dicen, sino la acústica. Es decir, la contaminación del ruido es la primera contaminación que existe en esta esfera. Esa contaminación, sin ir más lejos, unida al estrés, es el primer causante de eso que llaman aquí el cáncer. Pues yo creo que están respondidas muchas de las preguntas, de las dudas y las cuestiones que nuestros oyentes se van preguntando, ¿no? Todos los días acerca de la alimentación. Muchas personas pues ahora un poco navegan entre el vegetarianismo, el veganismo o
dejar simplemente, o sea, dejar de comer, la inercia, ¿no? También quiero decir que nosotros tampoco estamos fomentando nada, ni diciendo que dejen de comer, ni coman, ni, o sea, cada uno tiene que hacer lo que siente propiamente, ¿no? En cualquier caso, hagan lo que hagan ustedes, tiene que ser algo equilibrado y que lo sientan y que lo intuyan y que así lo perciban. En cualquier caso, es importante que lo que se haga de manera consciente y equilibrada y sintiendo lo que te dice tu interior. Yo creo que es momento ya de pasar a comentar los aspectos de la alimentación del futuro, porque estamos hablando de la alimentación espiritual, cómo alimentarnos a través de los diferentes canales y sentidos, y creo que el doctor pues que nos lo ha dejado muy, muy claro y muy conciso y muy concreto cada uno de los términos, pero ¿cómo va a ser esa alimentación del futuro, ¿no? Con tanta oferta que hay en estos momentos de tantos alimentos que son tan sumamente procesados y además que hay muchas personas que les gusta y que constituye un verdadero problema, ¿no? Porque son alimentos tan sumamente procesados, son cosas tan refinadas que eso prácticamente, técnicamente es como si fuera plástico, pero hay gente que verdaderamente esos sabores y todas esas texturas les gusta, les encanta, pero no solo personas, claro, como un poco lo trasladan a las nuevas generaciones que son los niños, pues tantos casos que hay de sobrepeso en niños y demás. Entonces, como yo sé que el doctor tiene cosas súper interesantes que explicarnos acerca de la alimentación del futuro, yo creo que esta noche nos lo explique todo porque la alimentación del futuro, estoy segura de una cosa, es que lo que va a hacer es favorecernos a todos y sobre todo seguro que alimentarnos mucho mejor que ahora. Ahora tratamos de estar bien alimentados, tratamos de, bueno, yo mejor me callo, pero seguro que esta alimentación del futuro nos alimenta mucho más, en el sentido de más ricamente a nivel de nutrientes y mejor, ¿no, doctor? Pues sí, realmente, o sea, las cosas van a cambiar mucho, ¿no? Ya han ido cambiando de 100 años para acá, pero todavía van a cambiar mucho más. O sea, el cambio que se irá estableciendo paulatinamente, pues es algo así como de 180 grados, ¿no? Y lo primero va a tener que ver con la cantidad, ¿no? Y la contemplación desde el ámbito científico de cómo los órganos de evacuación que intervienen en los procesos de evacuación del ser humano, pues son en realidad algo así como válvulas biológicas y orgánicas, ¿no? Que solamente deben activarse pues en momentos puntuales, ¿no? Y se activan pues y funcionan como cualquier válvula. Es decir, si uno tiene en su casa, por ejemplo, pues un depósito de estos que hay eléctricos de agua caliente, ¿no? Estos depósitos suelen tener una serie de válvulas automáticas que se activan solas. Es decir, si se produce un aumento de presión, automáticamente se activa una válvula que compensa la deficiencia. Si se produce un aumento de temperatura en el agua, lo mismo, se activa otra válvula y la estabiliza. Perdón. Si ha entrado más agua de la que debe entrar, pues automáticamente se activa otra válvula que convierte el exceso residual de agua en gas y automáticamente queda estabilizado. Es decir, suelta el vapor de agua y queda todo tranquilo, ¿no? Esto quiere decir que el cuerpo humano, en el fondo, no debería evacuar absolutamente nada. O sea, debería quedarse con todo lo que ingiere. Entonces la pregunta es, ¿entonces por qué se evacúa? ¿No? Y la respuesta es muy sencilla: se evacúa aquello que se ha ingerido de más. Ello significa que cuando el ser humano sea consciente de esta mecánica y esta dinámica de evacuación, pues va a consumir muchísimo menos. Claro, a nivel de reflexión uno puede plantearse, y bueno, pues es verdad, o sea, cuántas veces yo estoy comiendo y unas veces por cultura
y otras veces, bueno, pues de forma consuetudinaria por las costumbres de la familia, de que no se puede dejar nada en el plato y uno come pues por comer y por no dejar, ¿no? Hoy eso está cambiando, ¿no? Hay ya mucha gente, un segmento importante de la población que va a un restaurante y si siente que no puede más, pues pide al camarero de turno que se lo ponga en un recipiente y se lo lleva a casa, ¿no? Pero antes no, antes uno se lo comía todo, ¿no? Con aquello de que los negritos de Biafra no tienen que comer y tal, pues ala, todo para el buche, ¿no? Y eso ha ido cambiando, ¿no? Y cambiará más. Es decir, el ser humano del futuro comerá una fracción de lo que come ahora, o sea, muy poco, con lo cual estarán todos pues mucho más delgados, ¿no? Por otra parte, también es importante destacar que muchos de los alimentos que se utilizarán en esos tiempos que están por venir ni siquiera se conocen hoy en día. Aunque han estado ahí, ¿verdad? Siempre han estado ahí. Pero a medida que se perfeccionen los cuerpos físicos de los seres, pues se irán modificando esos hábitos alimentarios y los compuestos nutricionales, ¿verdad? Para dar paso a un concepto nuevo que va a crear sin duda pues una nueva cultura de consumo, ¿no? Y la tendencia, cuando hablo de tendencia es porque esto sucede así en muchos otros astros parecidos a este, ¿no? Y esa tendencia se centra en una única ingestión diaria, acompañada pues de lo que hablaba antes, ¿no? De la absorción de una serie de nutrientes externos de naturaleza energética y luminosa, ¿no? Así que bien se podría decir que en general toda la alimentación estará basada en el consumo de vegetales, fundamentalmente, entendiendo por vegetales frutas, frutos y granos, ¿no? Y de naturaleza solar, es decir, los que brotan hacia el sol, de la tierra hacia arriba, pero compensados con otros de tipo lunar, que son los que crecen hacia la tierra, y también muy especialmente en los alimentos que proceden de los mares, en concreto del plancton marino, que es donde está la verdadera despensa de la humanidad del futuro. Y así el que pudiéramos denominar nuevo nivel evolutivo alcanzado, pues va a traer consigo la erradicación definitiva de antiguas costumbres, como el consumo de carne, huevos o leche, que serán gradualmente sustituidos por estos alimentos nuevos, ¿no? Algo sorprendente, por ejemplo, y que os anticipo, será que no serán consumidas verduras ni otras plantas similares, porque en realidad no fueron creadas para eso. O sea, son creadas para equilibrar la biosfera, pero no para alimentar, ¿no? Asimismo desaparecerá pues todo tipo de bebidas que no sean pues el agua, los zumos naturales de las frutas o los extractos de ciertas algas marinas, ¿no? Al final, esto va a dar lugar pues a un cambio en el metabolismo de los seres humanos, que iniciará una época nueva en la que su organismo reciclará prácticamente la totalidad de lo que ingieran e irán decreciendo las necesidades de tipo fisiológico, como os comentaba. Así que la nueva alimentación, con procesos digestivos más livianos y esos aportes energéticos exteriores, pues tendrán un efecto directo sobre el tiempo de descanso, que será sensiblemente disminuido. De manera que pues solo será necesario un pequeño reposo y no tan largo como ahora a nivel de la jornada diaria, ¿no? Y si a esto le unimos que la inversión de tendencia tras el abandono de las grandes ciudades y el regreso al campo contribuye o va a contribuir sin duda a una mayor toma de conciencia de todas las criaturas hacia el cuidado y preservación de la naturaleza y sus frutos, así como también de los animales, pues entraremos en una época nueva en la que tanto vegetales como animales dejarán de ser exterminados, consumidos y esclavizados. ¿Qué os parece? Fenomenal. El tiempo de reducción del descanso
vendrá porque no sea necesario o porque dispondremos de mayor energía y no será necesario descansar más. Literalmente, tú lo has dicho bien. No será necesario descansar más porque la absorción de energías exteriores por esta vía y el mantenimiento de un cuerpo, o sea, mucho más liviano, pues lógicamente hace que requiera una menor cantidad de tiempo de descanso. Esa es la verdad. Y entonces, por ejemplo, llegado ese momento, pues a lo mejor dormimos 1 hora. No, tanto no. 2. Pero sí se reducirá posiblemente a la mitad de lo que es hoy. A 4. Es decir, a 3-4 horas y no se necesitará más. Vale, y 5. ¿Queréis parar? Que no es un bingo esto. Que No he dicho bingo, no, he dicho 5. Nada más. Entonces, vamos a ver que yo me aclare. Entonces, si el tiempo de descanso se reducirá, quiere decir que viviremos más tiempo de la noche. Sí. Ah, pero eso lo hago yo ahora ya. No, hay muchas cosas que van a cambiar porque además alguien se plantearía, bueno, es que hay más tiempo para trabajar, ¿no? También eso quedará erradicado el trabajo tal y como se conoce ahora, ¿no? En esta sociedad que llaman aquí la civilización occidental. El trabajo tal y como se conoce, pues cada vez irá a menos, ¿no? Irá menos porque será realizado pues por máquinas y androides biológicos y los seres humanos tendrán que replantearse la utilización de todo el tiempo que les queda, ¿no? Y ese replanteamiento tiene que ver con la atención a la naturaleza, la inmersión en la naturaleza, ¿no? Es decir, se ganará lógicamente en felicidad, en estabilidad, en salud, porque de ningún modo será necesario entonces trabajar para vivir. A medida que vayan transcurriendo los tiempos y que los seres humanos se den cuenta de todas las posibilidades que tienen sin utilizar dentro de sí mismos, bueno, pues sencillamente no dependerán de nadie, sino de ellos mismos, ¿no? Y como además sus necesidades de sostenimiento y mantenimiento pues se verán sensiblemente reducidas, pues entraremos en otro tiempo donde el trabajo en realidad será para el enriquecimiento personal, pero no para la sociedad, ni para la construcción de empresas, ni nada, porque todo eso habrá quedado obviado y relegado, ¿verdad?, a la utilización de esos androides biológicos o máquinas de todo tipo. Por ejemplo, el concepto de agricultura que hay hoy pues va a experimentar grandes cambios, ¿no? Y lo mismo los procesos de siembra y recolección, que mientras los haya, que también eso al final terminará colapsando, pero mientras los haya, serán ejecutados por máquinas inteligentes especializadas, sin que medie en ningún caso pues intervención humana alguna, ¿no? Así que eso va a conllevar, y os podéis imaginar, pues una puesta a punto de un sistema radial de distribución vía canales subterráneos biológicos, es decir, flexibles, como si fuesen vasos sanguíneos que de forma automática y desde cada una de las áreas productivas dispensarán insumos a las áreas de inspección y distribución para posteriormente ser enviadas por el mismo sistema a todos los núcleos habitacionales. De manera que en ese momento todos los seres humanos que pueblen la esfera serán alimentados de la misma manera y desaparecerá la hambruna que todavía asola hoy en muchas comunidades. Por eso os digo que las necesidades básicas quedarán satisfechas, con lo que se alcanzará un nivel de sanidad que yo creo que ni siquiera se pueden imaginar ahora en estos tiempos, ¿no? Las personas que estén pensando sobre ello. Y doctor, además, ¿cómo? Doctor, dime. ¿Y esto que ocurrirá dentro de cuántos años a partir de ahora? ¿200, 100, 500? No, esto está muy acelerado, Juan. Esto va a venir muy rápido, muy rápido. Lo único que requiere
es que se produzca poco a poco la convergencia, la conexión entre los distintos países y bloques, hasta llegar, esto comenzará cuando ya existan esos 4 bloques fundamentales de países, ¿no? Y finalmente quedará consumado cuando la Tierra esté unificada como un solo país, ¿no? A partir de ahí, pues se van a suscitar grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, los ejércitos que en ese momento ya no serán de destrucción, sino de reconstrucción, trabajarán en la habitabilidad de ciertas áreas desérticas, y para entonces serán muchos los grupos de humanos que habrán de ser reubicados mientras dure el proceso, ¿no? Si a esto le unes el hecho de que mejorará el control integral meteorológico a través del HAARP y la concienciación por el medio ambiente, unido a esa nueva tecnología de la que os hablaba, pues lógicamente se producirá un cambio de actitud sin precedentes, ¿no? Y marcará el inicio también de la comunicación real con plantas y animales, ¿no? Sin embargo, bueno, como hablábamos antes, será imprescindible proceder con el tiempo a una reeducación sobre esos conceptos básicos de lo que es alimentación y llegar a comprender que la alimentación no está limitada exclusivamente a la ingestión de alimentos, sino que constituye en sí misma pues un proceso más complejo en el que tal vez lo que necesitemos es hablar con más propiedad del concepto de nutrición, ¿no? Y entrar pues en esos otros componentes que esbozábamos antes, ¿no? Nutrición visual, auditiva, táctil, gustativa, olfativa, energética, espiritual, y empezar a entender qué sucede, ¿no? Hoy por hoy, lo que pasa es que no se racionaliza, pero hoy por hoy yo creo que todo el mundo sabe pues lo que le pasa cuando pasa, no sé, valga la redundancia, por un lugar donde están friendo algo muy bueno, ¿no? Y no lo prueba, pero siente que se le hace la boca agua porque está segregando saliva, que no es otra cosa que la iniciación de un proceso digestivo. La Esther se ríe. La Esther se ríe. No, porque muchas veces pasas por delante de un bar y dices, Dios, huele a fritanga. Y solo pasas por delante, ya se te impregna todo. Pues a mí me pasa todo lo contrario. Cuando paso por un bar y hay esos olores, automáticamente solamente no los veo todos, porque en el cerebro ya tiene la labor de descartar lo que no es bueno. De cómo los garbanzos dejó la chistorra. De lo que no es bueno. Ustedes son privilegiados porque yo no paso por ningún bar. O sea, yo paso de un despacho a otro. Tú no sales. Y ahí el único olor que hay es olor a mí, a incienso o a los perros. O sea. No, pero eso no necesitas pasar por delante de un bar. O sea, tú simplemente puedes hasta imaginarlo. Perdón. Si tú te imaginas cualquier cosa, por ejemplo, si tienes deseo de un trozo de tarta de cumpleaños y te la imaginas, la salivación inicia el proceso digestivo, o sea, se te vuelve a la boca agua, ¿no? Y entonces empiezas una digestión de algo que, lo más curioso del caso, yo supongo que la medicina tradicional alopática pues lo afrontará en cualquier momento. Lo gracioso del asunto es que eso te va a producir exactamente el mismo impacto en tu cuerpo que si realmente te comieses el trozo de tarta de cumpleaños. Eso, doctor, ya lo he practicado y funciona. O sea, claro. Pues deja de practicar lo que el almacén te va a crecer, hijo. Deja de practicar, claro porque vamos a ver. Como no... tanta práctica. Que se me cae esto. Es que hoy tenemos un conflicto entre esto que es muy grande y mi cabeza pequeña y los micrófonos de los oídos. Seguir, podéis seguir. Vale. A ver, muchas cosas. Yo he probado tantas cosas que a ver si en este programa los puedo explicar poco a poco. Algún día. Pero no todas. Ni siquiera hoy. Mira, ni siquiera hoy una. Imagínate si vamos lento.
Pero, poco a poco, pero muchas cosas de esas que yo desde los 10 años me he dedicado a practicar cosas muy extrañas para los demás, que ellos no entendían, ni lo van a entender. Pero yo he practicado montones de cosas sobre el tema de la alimentación. O sea, he estado 40 días sin comer, con que imagínate si no he practicado. Porque cuando haces ese departamento, que es la Cuaresma, en ese departamento, como nada más puedes respirar, por decirlo así, y beber agua, beber agua sí. Entonces, tú vas haciendo esas cosas y tu mente se va transformando completamente en otras más. O sea, hay un montón de cosas maravillosas. O sea, pero lo que tú explicas, eso va más allá de lo de ahora. Por eso te preguntaba, ¿qué puede pasar? ¿500 años? Más o menos, ¿o 1000? No. Si yo tuviese que evaluar esto en tiempo, hablaría de 50 años. 50 años. Bueno, pues nos tendremos que preparar, porque entonces eso es otro departamento, nos tendremos que preparar. Los que no estén preparados, porque... Yo estoy preparada ya para todo, a mí ya. Que me registren. Que me registren. A ver. Que me tienen que registrar, ¿no? Perdón. Yo quiero que me registren. En el registro civil, déjate de historias. Registro civil. Sí. No, yo eso no quiero. Déjate de eso para otros. No, que me registren. A ver, hay una cosa que en la India, he estado en la India y he hecho montones de cosas de lo que allí me han explicado y porque yo las he probado. Mira, estáis en todas. trilogía, el doctor, el maestro y la Esther. Estáis en una trilogía perfecta. Oye, qué bien. Y allí... ¿Quién es el hijo? Allí aprendí... ¿Qué hijo? ¡Hijo! ¡Híjole! Híjole. Padre, madre, hijo. Perdona, pero eso es mexicano, niña. Venga, vamos a lo que vamos. Me voy a México. Venga, ahora. la India. También he estado en México. Venga, la India. En la India, allí yo aprendí a absorber el prana. Absorber el prana. El prana es una energía... El jefe se está tronchando, ¿eh? Pues le quitaré... Está contribuyendo a la liberación de sus endorfinas, porque se lo está pasando. Oye, pues le quitaré el prana... Porque yo le he leído el pensamiento de espaldas, le he leído el pensamiento. ¿Pero a quién le has quitado la energía? No, ¿A él? le he leído el pensamiento estando de espaldas. Vale, pero yo lo que he hecho es peor. ¿Qué has hecho? A ver. Porque le he quitado el prana al paquete aquel que habéis dejado allá adentro. Para ya que se ¿te das cuenta? pare. ¿Para qué caray? Vale. Bueno, vamos a centrarnos. Tengo una pregunta. Espérate un momento. Doctor, mira, es que ¿has visto cómo están de revueltos esta gente? Pero si yo no he hablado, casi nada. Febrero porque era febrerillo loco, el mayo porque no, hasta el 40 no te quites el sayo, pero relájense. Estamos en mayo. Estamos en mayo, ¿no? No te me despistes. No, pero que ponía una comparación, que en febrero estabais lo mismo y ahora, en fin, que doctor, ¿qué les hago a esta gente? ¿Qué les hago? Primavera Sound. Bueno, lo que puedes hacer es literalmente empranizarlos. Empranizar, no, esto en breve. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Al punto, además. Quiero decir, bueno, que hemos quedado en que toda esta previsión, todo este cambio, toda esta situación, que está en previsión sobre los próximos 50 años aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Pero que también se podría anticipar. Sí, sin duda alguna, sí, claro que sí. Claro. Realmente, conforme se van percatando los seres humanos de ese progreso espiritual, pues en la misma medida se van cuestionando acerca de la alimentación saludable, ¿no? Ya todo el mundo sabe cómo desde el átomo, que fueron alguna vez, pues han estado en constante evolución milenaria a través de tantos renacimientos que les han llevado a desarrollar pues todo ese complejo de aparatos automáticos, como son los sistemas digestivos, endocrinos, sanguíneo, circulatorio, nervioso, para ejecutar
las diversas funciones del organismo. Y una de las actividades básicas es esta, la alimentación, cuyo componente fundamental de ingestión, pues ya sabéis que se efectúa a través del aparato digestivo. Ahora bien, también es cierto que todos los días se habla de lo que es la buena alimentación, de tipos y hábitos de alimentación según la edad, de dietas, etcétera, y de cómo pues los nuevos descubrimientos pues van aportando ideas sobre otros nutrientes, ¿no? Pero de lo que casi nunca se habla nada es de la relación de la alimentación con la espiritualidad, como decíamos antes, ¿no? Y es que la mayoría de seres humanos, pues ya pienso yo que ya empiezan a comprender que para satisfacer su gusto alimenticio, pues están, por ejemplo, exterminando vidas de animales y de plantas, ¿no? Que también han pasado por procesos largos y lentos, evolutivos, durante muchísimos renacimientos, para llegar a esa fase animal o vegetal, ¿no? Y bueno, pues también ellos fueron aprendiendo a desarrollar este tipo de sensaciones, en el caso de los animales, o del instinto, ¿verdad? Y esa conciencia por lo físico y lo espiritual que no ocurre en los animales, no solo por tener una conciencia fragmentada, sino porque todavía mantienen un nivel de pureza que es incomparable en la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues es a partir de ahí que uno empieza a plantearse de, bueno, pues realmente yo necesito seguir con esta ingestión de carnes, o sea, es necesario para mí. Y cuando digo carnes, no me refiero a carnes animales tan solo, sino a carnes vegetales también, ¿no? Claro, no pasa desapercibido para nadie de que existe una máquina económica de interés y de armonía colectiva, que es la que proporciona el sustento día a día a millones de personas, ¿no? Y que no se puede deshacer este tejido industrial de un día para otro, ¿no? Pero sí que poco a poco se irán adoptando formas de alimentación muy antiguas de otras culturas, para ir dejando pues esta sed de despojos, bueno, sangrientos y sabientos, en el caso de los animales, que ingieren constantemente a los seres humanos, alimentándose de los restos de la muerte, pero no de los frutos de la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que en una reflexión sobre el tema, pues todo el mundo puede entender que los animales, por ejemplo, que se usan para la alimentación, pues también sienten dolor y también sienten amistad o rencor o miedos o ansiedades, ¿no? Y que además mantienen vínculos afectivos y sufren con la separación. Las aves, como las gallinas, que se comen tanto en todas partes, son sensibles al dolor y tienen un lenguaje propio que apenas se está empezando a investigar. Yo hablo, ¿no?, con ellas desde siempre. ¿Cómo? Que hablo con ellas. Claro. Porque mi abuelo tenía gallinas. Y entonces yo hablaba con ellas y tengo un código. Ellos lo saben. Bueno, ellos hablan también. Lo mismo los cerditos, que en América llaman los chanchos, ¿no? Son animales que son muy cariñosos, o sea, fingen muy bien, además, e interactúan con los seres humanos, ¿no? Porque para ellos, los seres humanos son protectores, o sea, en ningún caso se pueden imaginar que sean sus verdugos, sus asesinos, ¿no? Y los ven, los animales, como una especie de representantes del amor divino, ¿no? Que actúan, pues, no sé cómo deciros, como misioneros de amparo hacia los más débiles, ¿no? Todo esto irá cambiando, o sea, porque como seres espirituales, conscientes, ¿verdad?, de sus deberes para todo lo que les rodea, pues los seres humanos pueden ir optando poco a poco por una alimentación de otro corte, de otro tipo, ¿no?, de acuerdo con las fases de regeneración del planeta que están ya empezando a surgir, ¿no? Y desde luego que no pueden salir adelante
si no se ve a las criaturas que están obligadas a proteger como compañeros y compañeras de viaje, ¿no? O sea que todo eso, esa actitud va a cambiar y llegarán otros tiempos, ¿no? Donde uno no tendrá que ir pues tirándose al vecino de al lado para comerle un solomillo de una pierna, ¿no? Y cosas así. ¿Puedo explicar una anécdota muy bonita? Claro. Claro. Bueno, pues yo cuando era muy joven, como yo he vivido en un pueblo, entonces para los que sepan un poco de geografía de aquí, muchos de los que nos escuchan lo sabrán identificar y les hará gracia incluso. Yo supongo que este circuito está habilitado todavía, me da la sensación. Desde el pueblo que yo vivía, que era San Celoni, a Palau Tordera, Santa Esteve de Palau Tordera, había una ruta que tú podías, o sea, se había establecido una especie de circuito, de canal, que tú podías hacer footing o ir caminando o ir en bicicleta. O sea, no había otro medio, es toda la carretera y paralelamente este carrilito. Entonces yo antes de ir a la universidad, o sea, era muy joven, ya no en el invierno, pero cuando empezaba a hacer el buen tiempo, me despertaba a las 5 de la mañana y a las 6 me iba en bicicleta a hacer toda esta ruta, pero claro, era ir de un pueblo a otro prácticamente. No sé si sigue habilitado, me da la sensación que sí. Y entonces había un momento que me encontraba con una especie de granja de vacas, que las vacas yo las recuerdo gigantes. Entonces, lógicamente yo ya era más que vegetariana, o sea, tenía unos conceptos mucho más estrictos que ahora. Era excesivamente estricta. Ahora sigo siendo estricta, pero estoy más dúctil a muchas cosas, pero aquello eran otros momentos. Pues bueno, os podéis creer que cuando pasaba yo, y además yo iba a toda velocidad, de hecho le decían a mi madre, dice, pero tu hija va con un motor, ¿qué le pasa? Porque yo pasaba por todas las calles, porque claro, el circuito ese, ahí solo pasaban bicicletas o personas, que era para hacer deporte, pero luego tenía que coger la carretera general y iba yo como una bala, iba que me las pelaba, y además a esas horas, ¿no? Y claro, la gente se sorprendía, ¿no? Una mujer ahí, una niña que iba a toda velocidad, bueno, en fin. Entonces yo pasaba por la granja de vacas, pues os podéis creer que cuando claro, yo iba y regresaba, claro, bueno, pues cuando iba llegando, venían las vacas a verme. Y yo hablaba con las vacas, entonces cuando iba llegando les iba diciendo mentalmente, es que ahora no puedo porque si me paro vamos mal. Cuando yo llego y vuelvo a la vuelta, me paro y hablamos. Y claro, y yo lo que recibía a las vacas, es que fíjate, estamos aquí aburridas, no hablamos con nadie, párate un momento. Que yo le decía, es que mira, que cuando llegue y ya vuelva, yo me paro y hablo con vosotras. Y se enfurruñaban, algunas me daban el culo, era como ese movimiento un poco vaquil. Y las vacas hablaban conmigo, lo puedo asegurar. Y entonces ya a la vuelta, cuando yo llegaba a Santa Esteve de Palau Tordera, de María, como sea, el María está por algún lado, no sé, Santa Esteve, Santa María de Palau, no, porque está Santa Esteve de Palau Tordera y Santa María de Palau Tordera. Pero yo llegaba a la bifurcación de un pueblo y lo otro, ¿no? Entonces cuando yo llegaba a la rotonda y tiraba para atrás para regresar a San Celoni, ya a la derecha me quedaban las vacas, y entonces ya me paraba. Y entonces le decía, bueno, a ver qué pasa esta mañana. Y bueno, y las vacas y yo teníamos un lenguaje mental, telepático, que no os podéis imaginar. Y claro, los coches se paraban, porque eran como las 7 de la mañana y había una niña, pues os podéis imaginar cómo iba vestida de deporte, pero unas cosas muy raras, y claro, tenía piropos de toda índole, hasta buenos, hasta piropos buenos. Y las vacas me llegaron a decir cosas muy interesantes, importantes, inteligentes, o sea que aprendí mucho del periplo de las vacas. Y un día fui a despedirme, porque ya me iba a venir a vivir a Barcelona, entonces fui a despedirme de las vacas. Ya fui en coche exprofeso y me despedí, me dijeron, y ahora, si aquí con toda la gente que pasa, ¿tú te puedes creer que nadie hable con nosotras? Y yo les dije, bueno, pero no os preocupéis, que aparecerá alguna persona como yo que hablará con vosotras. Y nos lo puedes garantizar, y yo os garantizo. Y tú regresarás algún día. Y algún día más he pasado y he dicho, párame, pero es que no se puede. Para en la esquina, que tengo que hablar con las vacas. Nadie se ha atrevido a negarme que no hablase con las vacas. O sea que esa es muy bonito, porque es que venían, o sea, me olían. No había llegado
al punto de la granja que las vacas se acercaban a la valla y ellas no estaban felices por estar ahí enjauladas, porque por mucho espacio que tuvieran, estaban ahí, pues, mira que como me escuche el señor de la granja, bueno, pero a mí me da igual. Pero eso que explicas, Lu, es normal, porque está en todo desde hace miles de años. Había un dios en Grecia que le llamaban Hermes Trimegisto, el 3 veces grande. De eso hay un libro que corre por todas partes, que es el Kybalión. Y el primer principio que dice que hay en este universo, ¿vale? Bueno, en estos universos, es que todo es mente, el universo es mental. Buscar lo que quiere decir todas estas cosas es una maravilla. Tú hablabas mentalmente con ellas, pues no faltaba más. Claro. Y hay quien habla con las piedras, claro. No faltaba más. No, ella. Vale, pero es peor. A ver, todo lo que hay en la Tierra y en el universo es una vibración. Será una vibración pequeñita. Una piedra verde tendrá 2 de poder. Otra blanca, 10 de poder. Otras, mucho más poder, porque sus vibraciones son diferentes de cada cosa. Por eso el oro era tan importante en aquel principio, porque tenía más poder. Pues hablando de oro, ¿a que no sabes qué, doctor? Dime. Que hoy me he comido un mango. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Digo, a ver si me baña en oro. Te has Por dentro. comido un poquito de oro, claro. Entonces que... No, yo zumo mandarinas. No, pero es que he comido con Esther, y entonces me ha visto... Sí, como buen conductor, pues es fenomenal para el tejido nervioso, ¿no? Sí, me he comido un mango. Bueno, sí. voy a seguir, que no he terminado. No, pero tienes que sintetizarte. Ya no puedo sintetizarte más. Vale, esas vibraciones lo tiene todo, toda la naturaleza, todo ese poder lo tiene la naturaleza. Por eso es el tema de cuando tú te quieres coger la energía y no comes, sino que te puedes coger en un árbol y hacer ese prana yoga que se dice para absorber la energía de ese árbol. Pero hay una piedra... Pero ya hablaremos luego, Juan, de la piedra. Vale, pues, porque si no nos enredamos. Pues no me enredo. De la piedra... De la piedra de la luz. Ay, es que entre maestro y doctor me tenéis loca. Doctor, ay, qué emoción. ¿Qué más podríamos decir acerca de la alimentación para ir concluyendo? No sé si la Esther tiene preguntas. Oye, una cosa voy a decir, jefe. Esto, aquí debe haber un duende, me tiene loca la pantalla. Estas salen cosas muy raras, Aquí tienes elfos y hadas, tú que lo sepas, Todo el tiempo salen cosas extrañas para jugar conmigo. Yo tengo una pregunta. Esto es un tema, o sea, de mucho calado y del que hay que profundizar todavía mucho, ¿no? Pero sí que podemos concluir esta reflexión de hoy, ¿no? De este momento, pues dejando claro que para mantener ese estado de salud satisfactorio al que todos aspiramos, pues es extremadamente importante asimismo evitar, ¿verdad?, toda la exposición excesiva a sustancias que interfieren con el normal funcionamiento del cuerpo, y eso es algo que podemos hacerlo nosotros porque esas sustancias afortunadamente están muy bien identificadas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, pues se encuentran aquellas que cada persona además puede controlar por sí misma, ¿no? Ahí tenemos el tabaco, que ya está muy erradicado, que todo el mundo sabe que es el causante de cáncer de pulmón, enfisema, lesiones cardiovasculares, etcétera, ¿no? Las drogas también, que ya sabéis que están implicadas en la desorientación psíquica y alteraciones de todo tipo en el sistema nervioso, ¿no? La ingestión de grandes cantidades de alcohol, que esto está todavía muy lejos de ser erradicado y que tiene unos efectos terriblemente nocivos sobre el hígado, el cerebro y el corazón. Y además, pues
el propio ambiente en el que se vive, que puede contener concentraciones muy peligrosas de sustancias como el plomo, por ejemplo, algunos pesticidas y desde luego muchos isótopos radiactivos que pueden ser extremadamente dañinos para los seres humanos. De modo que esa buena salud de las personas también depende ahora mismo, en cierto modo, del esfuerzo humano colectivo para vigilar el aire, la tierra y el agua, ¿no? Y tomar las medidas necesarias que puedan ser útiles para salvaguardar esa buena salud, ¿no? Uh-huh. Además, no olvidéis que también hay una serie de microorganismos que pueden interferir de alguna manera en el normal funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Hay algunos tipos de bacterias o de hongos que pueden infectar al cuerpo y formar colonias en órganos o tejidos específicos donde no había nada. Así como los virus que invaden las células sanas y provoquen, bueno, pues que éstas sinteticen más y más virus, matando naturalmente a todas las células que se encuentran en su camino. Y así, es decir, que mucho de esto depende de la buena voluntad y de la propia iniciativa de los seres humanos, que a medida que elevan su tono vibratorio van siendo conscientes de todo esto que tienen alrededor y lo van solucionando, ¿no? Hay motivos para ser optimistas, ¿no? Estos días hablaba yo en algún lugar sobre cómo era el Nueva York que yo conocí en los años 70 y cómo es el Nueva York de ahora, ¿no? Impecable, súper limpio, no hay suciedad por ningún sitio, no hay papeles en ninguna parte, barrido y lavado constantemente, etcétera, ¿no? O de ciudades como la ciudad de Oviedo, capital de Asturias en España, que la limpian y la riegan 2 o 3 veces al día y que durante muchos años, no sé si seguirá siendo, ¿no? Pero le solían dar la escoba de oro de la Unión Europea, ¿no? Y como ciudad más limpia, ¿no? Entonces, claro que se va progresando y como decía Bob Dylan, los tiempos están cambiando y ya lo estamos notando. Yo creo que Esther tiene algunas preguntas, ¿no? Sí. Bueno, pues pasamos el testigo a Esther. Bueno, las preguntas de Esther. Empezamos con ellas. Has hablado, doctor, de que está previsto un cambio en la alimentación del humano. ¿Está también prevista el cambio de alimentación para los animales o incluso para los vegetales? Los vegetales que son carnívoros, claro, a eso me refiero. Bueno, básicamente lo que ha de acontecer es que todo vuelva a su sitio, es decir, los vegetales, incluyendo los vegetales, pues estos que llaman orgánicos, en realidad son vegetales que están afectados pues por la pureza del ambiente. Si están en un ambiente estupendo y no tienen químicos de ningún tipo, pues fenomenal, pero no suele ser así. Muchos productos considerados orgánicos están tan cerca de ciudades y de fábricas que están completamente afectados, ¿no? Pues simplemente por la lluvia ácida que proporcionan pues todas las fábricas, factorías y todo el consumo humano de porquería que pasa al medio ambiente, ¿no? Entonces el proceso se invertirá en algún momento y las plantas volverán a estar como estaban, libres, creciendo, utilizando los nutrientes de la tierra que necesiten, ¿no? Los animales igual. O sea, tantos animales ahora que han perdido hasta la condición de animales. Es decir, son auténticos ingenios biológicos alimentados de forma extraña exclusivamente para llevarles al patíbulo. Hay animales que no tienen ni vida animal, es decir, nacen y los sitúan en una cinta transportadora, les van alimentando artificialmente, abriéndoles la boca hasta que al final de la cinta los sacrifican, ¿no? Entonces todo eso irá cambiando, tanto para los animales como para los vegetales, claro está. ¿Y los animales salvajes, que son predadores? Bueno, los que son predadores seguirán siéndolo, porque es parte de su ciclo biológico. Lo que no tiene sentido es que los que no son predadores
pues se convierten en predadores porque se le ocurra a alguien, ¿no? Bien. O por moda, ¿no? Bien. Que es lo que sucede ahora mismo con los seres humanos. El ser humano no tiene ahora mismo la capacidad, pues, dentro de su estructura maxilar, no tiene ya la que hace mucho tiempo que no tiene la capacidad de cortar, de triturar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! Caramba. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Muchas gracias, qué sorpresa, caramba, qué especiales. Espera, que me voy a poner los cascos, que no te oigo. La verdad es que no hay quien pueda con vosotros, ¿eh? Mándame 5 minutos de tarta por email. Vale, pero vamos a hacer una cosa. Tú vas a pensar los deseos y yo soplo las velas, ¿vale? Y yo me Porque- como el pastel. Porque De acuerdo. la tarta te la vamos a congelar para cuando vengas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a Entonces- concedernos Pero- a la cuenta de 3. Para. Cierro los ojos, contamos otros 3 y ya está el deseo en el aire. ¿De acuerdo? Pero no lo he entendido. Vamos A ver, allá. ¿qué tenemos que hacer? Vosotros nada, esperar, soy yo el de los ojos. A las 3. Pero, 1, 2, 3. 3. Ya está en el aire el deseo. ¡ole! Pero el prana me lo voy a comer yo del pastel. No, el prana, El ya prana. puedes ir oliéndolo. Ya lo has comido tú, ya. Ves oliendo. No, si ya me lo estoy oliendo desde que he entrado. Ten en cuenta que ese bizcocho, ese cake es para mí. Bueno, te he dejado un poco de prana, para Espera, que no digas. su voy a tesoro. ponerlo bien en la cámara que lo vea bien. Mira, no sé si se ve bien. Es de manzana. Sí, A qué ver, bien, qué buena sí. pinta tiene, caramba. Bueno, lo vamos a congelar a ver si con las Bueno. velitas y todo. Como decíamos de niños, ni lo mires, ni lo toques, ni lo sobes, ¿no? Lo voy a poner aquí detrás porque corre peligro estando cerca de Juan. Se le Me están lo voy poniendo a los comer ojos. todo. Tiene los ojos brillantes y todo ya. Me lo voy a comer Tengo todo. otra pregunta, ¿puedo? Otra pregunta. La vamos a dejar ya para Vale. el próximo día. Para el próximo. Vamos Para a el próximo despedir sorteo. ya el doctor. Vamos a. No sé, ¿qué quieres que hagamos, doctor? Nada, pues vosotros no sé, pero yo agradecer de Descansar. nuevo tantos detalles por parte vuestra, tanta consideración, aprecio, cariño y amor, y solamente manifestar mi reciprocidad y que sepáis que os quiero mucho, os quiero siempre y os quiero bien. Muchas gracias a todos los que asistís a estas reuniones especiales, estéis donde estéis, siempre bienvenidos y siempre acariciados con nuestros pensamientos. Luz y salud para todos. Igualmente. Pues nos reencontramos en breve y lo único que nos queda decirte pues que no es hoy, ha sido esta semana el cumpleaños del doctor y hoy no te he escrito nada porque si escribo hoy lloro. Y vamos a ver si puedo leer. Pero también Habla, es prana, Esther, habla. Las Di algo. lágrimas también son buenas. Bueno, pues voy a hablar. Me ha sorprendido mucho cuando ha dicho que quien no tiene cosquillas en las plantas de los pies es que tiene pezuñas. Y yo no tengo cosquillas en las plantas de los pies. Porque hice un ejercicio mental para no tener cosquillas en la planta de los pies y no me pudieran atacar. Pues bien. Y de vale. hace muchos años hice un ejercicio de que aguantaba las cosquillas y no tengo cosquillas, las he eliminado. Bueno, Bueno, pues nada, tienes que recuperar esa capacidad. Simplemente le dices a la otra persona que lo intente, un masajista o algo, y mire, por ahí no me toque, o con mucho cuidado, que yo, en fin.
puedo empezar a patalear. Pues bueno, ya que estoy un poco recuperada, te leo la frase, bueno, la reflexión de uno de mis libros favoritos, bueno, de uno de los libros, y ya te dejamos ir. Porque además tiene algo importante que lo quería haber comentado, pero que en cualquier caso lo contiene. Y dice así. Hoy sí voy a llorar con esta canción, Arnau, menos mal que esto me va a despistar, que si la letra fuera mía ya que no podía ni leerlo, pero bueno. Dice así: era un joven que buscaba su camino espiritual incansablemente. Estudiaba credos, filosofías, doctrinas y religiones. Meditaba profundamente sobre cuál sería la mejor de todas. Entre tantas enseñanzas y propuestas espirituales, hasta que finalmente se decidió y fue a consultar a un maestro. Estoy confundido y abrumado. ¿Por qué hay tantas religiones y tantas doctrinas si la verdad es una? Y el maestro respondió en tono severo: ¿pero qué preguntas? Cada ser humano es una enseñanza, es un camino, es una doctrina. Aún no has aprendido que cada uno debe transitar su propio sendero interior. Esto es lo que quería decir hoy, que no se puede buscar fuera, hay que buscar dentro. Pero no nos vamos a ir sin decir que siempre buscamos dentro, que vosotros que nos escucháis busquéis dentro, que dentro está todo, toda la compilación de todo lo que habéis vivido y está por llegar y tenéis que vivir. Pero además hay algo más, es que nosotros hemos buscado tanto dentro de nosotros que se nos ha permitido el mayor de los privilegios que podíamos haber tenido en esta esfera, que es encontrarte a ti. Es de Ige-Wentre, encontrarte a ti dentro de nosotros. Así que gracias. Gracias. ¿Tú qué? Thank you. Thank you. Feliz noche, nos reencontramos en breve. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, te queremos.